Buenos días, queridos hermanos. Nuevamente es un privilegio y un placer el poder compartir la palabra de Dios en el día que Él se acordó de nosotros y diciéndonos, acuérdate del día del sábado para santificarlo. Así que vamos a hacer eso. Y os voy a invitar a que abramos la palabra de Dios por el libro de los Efesios, el capítulo 4. Vamos a leer ahí varios versículos y vamos a centrarnos en un mensaje muy importante que nos envía el apóstol Pablo. En Efesios capítulo 4, versículo del 1 al 4 dice así: Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que sois llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia y soportándoos los unos a los otros en amor, solícitos a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como sois también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. El tema que yo quiero centrar aquí, desde el versículo 1 hasta el versículo 16 del texto de Pablo, el tema está centrado en el llamado vocacional a los hijos de Dios. ¿Para qué? Para varios aspectos. En primer lugar, es ciertamente la vocacional. En segundo lugar, tiene que ver con la misma esperanza. Y en tercer lugar, tiene que ver cómo ejecutamos nuestros dones. Y dado que hoy hemos elegido democráticamente la precomisión de nombramientos y también va a ser presentada la comisión de nombramientos con un objetivo que es vocacional, de llamamiento a los hijos de Dios, un llamado para la esperanza y un llamado para el servicio. Pero Pablo, cuando nos habla aquí en este texto, realmente es un texto que nos hace reflexionar y pensar. Él se dirige a la iglesia de Éfeso. En fin, hablaríamos muchas horas aquí sobre esta iglesia. Como sabéis, en el Apocalipsis capítulo 2, la primera iglesia que tenía dos características principalmente: el primer amor y la fe, y la otra era el servicio. Pero Pablo, este mensaje que nos da en esta mañana, dice que lo da desde la prisión. Esto ocurrió, la escritura que él escribe a la iglesia de Éfeso, en el año 62. Él está preso. Y cuando él dice que caminemos, os ruega que caminemos como es digno de la vocación con que sois llamados, él sabe de qué está hablando, lo sabe por experiencia. Él ha sido apedreado, él ha sido aprisionado varias veces y finalmente está aquí prisionero. Y él escribe después a Timoteo diciendo que el tiempo de su partida está cercano. Y le invita a que pelee con el Señor, a que pelee la buena batalla de la fe. Pero él está en prisión y él va a ser ajusticiado y muerto aproximadamente por el año 67. O sea que él escribe en el año 62 en prisión y por el año 67 él es decapitado. ¿Por quién? Por el hijo de la perdición y por todos los que le seguían, que estaban dirigidos por el imperio de Satanás. Bien, así pues, en primer lugar, yo voy a remarcar lo que nos dice el apóstol Pablo de que caminéis. Dice, os ruego, él está preso, que andéis o caminéis como es digno de vuestra vocación.
Esta palabra es una palabra que ahora solamente voy a dar unas pinceladas sobre esta palabra para que comprendáis lo que quiere decir Pablo. Esta palabra en griego es asios. Y os voy a poner dos ejemplos para que nosotros nos las apliquemos a las palabras que dice Pablo. ¿Cómo debemos caminar? Como es digno. Tiene que ver con la dignidad. En Apocalipsis esta palabra se aplica a Cristo. Resulta que hay en el Apocalipsis capítulo 5 hay un libro que está sellado con 7 sellos y que nadie podría abrir ni nadie podía mirarlo. Y Juan, cuando ve que es el que recibe la visión, que nadie puede abrir el sello, el libro sellado, ni desatar su sello, se pone a llorar. Y viene un anciano y le dice, no llores. El león de la tribu de Judá ha triunfado para desatar sus sellos y abrir el libro. Y después todos los ángeles celestiales y los ancianos dicen, él es digno. ¿Y por qué es digno? Esa palabra en griego, asios. Él es asios, es digno. ¿Por qué? Porque ha muerto en la cruz y nos ha redimido a todos nosotros. Y él ha caminado por una senda, no la de Pablo, que ha sido angustiosa hasta la muerte, sino un caminar, una senda mucho más angustiosa hasta el punto de decirle a su padre, ¿por qué me has abandonado? Y Jesús fue abandonado aparentemente por el Padre, por ti y por mí, porque somos pecadores. Y Él murió en tu lugar y en mi lugar. Por lo tanto, el coro celestial y todos dicen, el Cordero que fue inmolado es digno de desatar los sellos y abrir el libro e interpretarlo. Sin embargo, hay otro relato donde se aplica esta palabra, asios, digno, y se encuentra en el Apocalipsis capítulo 16, es en las plagas. Es la tercera plaga cuando dice que el ángel que tiene el control de las fuentes de las aguas viene y vierte su plaga y se convierten las fuentes de las aguas y los ríos en sangre. Y toda la multitud celestial corea esta acción de la tercera plaga. Dicen todos que el Dios Todopoderoso, que ha juzgado a todos a la ramera y ha juzgado a todos los impíos, van a beber la sangre, y eso es digno, porque el Dios Todopoderoso lo ha juzgado. Algunas versiones, ahí lo podéis tener en el Apocalipsis, en vez de traducir digno, traducen lo merecen. Es decir, aquellos que van a beber la sangre son dignos y merecen la condenación. ¿Por qué? Añaden después, porque ellos mataron a los santos, a los profetas, y derramaron la sangre de los justos. Por eso son dignos de recibir la tercera plaga. Y en la tercera plaga hemos dicho que consiste en que ellos beberán de las fuentes de los ríos y de los manantiales, beberán sangre. No sé cómo lo hará el Señor, pero es la tercera plaga. Bien, entonces, hermanos, en segundo lugar, Pablo, en ese contexto de las persecuciones y de la dignidad, que tenemos que caminar nosotros como es digno. Y aquí lo dice Pablo con toda humildad, con mansedumbre, con paciencia, soportándonos unos a los otros, con amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Ese es el camino. Ese es el camino de la dignidad que debemos tener todos los cristianos. Debemos seguir no el camino de Pablo, que ya es mucho caminar,
debemos seguir el camino de Cristo. Y después él añade, un cuerpo y un espíritu, como sois también llamados a una misma esperanza. En segundo lugar, el llamado es a una misma esperanza. Y desde el 4 al versículo 7 continúa diciendo Pablo, versículo 5, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todas las cosas, por todas las cosas y en todos vosotros. Empero a cada uno de nosotros es dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Aquí hay muchas cosas que cogeríamos solamente estos versículos y hablaríamos mucho, ¿verdad? Una misma fe, una misma esperanza, un mismo cuerpo, un solo bautismo, una unidad, pero se nos remarca ciertamente, como dice, conforme a la medida del don de Cristo. Es decir, que hermanos, nosotros estamos llamados aquí en esta mañana a comprender esa esperanza, ese llamado a la esperanza, pero con los dones de Cristo, con el don de Cristo, que el mayor don justamente es el amor. El amor que Cristo nos entregó, prodigó en la cruz, muriendo por todos nuestros pecados. Entonces, hermanos, aquí podemos ver cómo esta gracia que se nos da, se nos concede, es con una misión y con un propósito, con esa misma esperanza. Esa misma esperanza, dentro de los dones que el Señor nos da, tienen que ver con el servicio. Hermanos, yo he visto aquí en la iglesia de Valladolid que aquí hay muchos dones. En todos los aspectos hay muchos dones. Ahora bien, la pregunta que yo hago, ¿para qué has recibido los dones? ¿Estás dispuesto a incrementarlos, a hacerlos producir y a seguir el ejemplo de la dignidad, de la esperanza para el servicio de la Iglesia? Porque no nos pertenecemos a nosotros mismos. Nos pertenecemos a Cristo, como dice Pedro, porque hemos sido comprados con la sangre de Cristo. Entonces, hermanos, aquí no caben medias tintas, no os engañéis, no nos engañemos, hermanos. Hemos recibido la vida, hemos recibido la educación, hemos recibido los dones para servir. Y continúa aquí Pablo diciendo en el versículo 8 en adelante, dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, es Jesús, el que sube a lo alto, dice, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primeramente a las partes más bajas de la tierra. El que descendió, él mismo es el que también subió sobre todos los cielos para cumplir todas las cosas. Es decir, esto lo dice en Deuteronomio, están repetidas estas palabras. Dios ya lo había anunciado, lo había profetizado. Habían trazado un plan para rescatarnos y redimirnos a nosotros. ¿Pero para qué? Para que nosotros vayamos y hablemos de la grandeza, de la gloria, de la gracia, de las alabanzas que merece el Creador de todas las cosas. Y si no lo hacemos, hermanos, creedme que yo seguro entiendo la palabra de Dios y lo que dice Elena de White, no somos seguidores de Cristo. Somos seguidores de Cristo, hermanos, para que los dones que hemos recibido vayamos a impartirlos a otros. Y Jesús, que bajó aquí abajo, que es Dios, se encarnó, como dice Pablo en Timoteo, el misterio de la piedad bajó aquí, se encarnó con un propósito. Y el propósito era la redención, pero también entregarnos dones. Dice que subió y bajó. O bajó y subió. ¿Bajó hasta dónde? Hasta la profundidad del Seol, del Hades, dice literalmente. Ahí a la tumba. Jesús bajó a la tumba por ti y por mí.
¿Para qué? Para que tuviéramos vida eterna, pero ahí no termina solamente el plan de Dios. El plan de Dios tiene un gran propósito contigo y conmigo. Tenemos que entregar todos los dones que tenemos. Y alguno me puede decir, yo no tengo ningún don. No, claro que tenemos todos. Recordad esas parábolas de Jesús cuando repartió esos talentos y uno lo guardó en el bolsillo y dice, aquí tienes lo tuyo. Y el Señor le dijo, pues mira, vete al infierno, al fuego eterno, le dice, ¿no? Todos tenemos dones, pero tenemos que mirar los dones que tenemos con gozo, con alegría, para el servicio de los demás. Es un gozo realmente, creerme. El servir a los demás te da gozo, te da alegría, te da paz, te da esperanza, te da una seguridad, hermanos, como nadie puede tener. En medio de la tormenta, de las guerras, de los odios, de las rencillas, de todo lo que estamos viendo, el don que Dios te da y el fruto que es la paz, Dios te lo da para que realmente vayas a servir. Entonces, hermanos, esos dones que tú tienes tienen un propósito. Hay diferentes dones, no todos tenemos todos los dones, por eso la precomisión está trabajando en esta mañana con el pastor. Vendrá con una propuesta, tratarán por medio de la oración, elegir lo que mejor entiendan y comprendan, para elegir a aquellos que tienen los mejores dones. ¿Para qué? Fijaos bien lo que dice aquí Pablo. Estamos en Efesios 4, versículo 11 y 12. Él mismo dio a unos ciertamente apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y doctores. Y el versículo dice, ¿para qué? Para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Con estas dos palabras hablaríamos muchísimo tiempo aquí, ¿verdad? Pero tenemos el tiempo, hermanos, yo sé que está limitado y no puedo ampliar. Pero que Dios dio esos dones, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, doctores, es decir, es lo más selecto del cuerpo de Cristo, lo más selecto. Esto es un don que viene a través de un llamado. Y yo por eso, hermanos, pues no sé si os lo he contado ya, pero creo que sí que otras veces os lo he contado. Cuando yo estaba en Barcelona, tuve un problema, tuve una peritonitis. Aquí hay médicos y enfermeros y enfermeras y sabéis lo que estoy diciendo, ¿verdad? De tal forma que esa peritonitis que tuve me explotó el intestino dentro del abdomen y me tuvieron que cortar un trozo así de intestino y estuve a punto de morirme. El caso es que efectivamente yo notaba que me moría y le dijeron así a mis familiares que me iba a morir. Y yo le dije, Señor, yo tenía 24 años. Señor, si tú me salvas, aunque esta promesa ya la había hecho anteriormente, pero ahí la repetí. Señor, si tú me salvas de esta, porque los médicos me han dicho que me voy a morir, yo les pregunté, yo te serviré toda mi vida, el resto de mi vida. Y por eso, hermanos, yo tengo 77 años, ya me jubilé con los 65. Y no sé hacer otra cosa nada más que predicar el Evangelio. En la medida que me necesite aquí la iglesia, lo haré. Y yo tengo proyectado una página web que ahí podréis ver. Mañana a las 8 de la mañana tengo un grupo que predico de las parábolas. Todas las mañanas, a las 8 de la mañana, predico el Evangelio. Y ahí tengo más grupos. ¿Por qué os digo esto, hermanos? No es para que digáis, ¡ay, qué bueno es el pastor Serrano! ¡Qué trabajador! No, hermanos, es un agradecimiento al Señor. Yo no puedo hacer otra cosa nada más que alabarle, darle gracias. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando me muera. Él me salvó para predicar el Evangelio hasta que yo me muera. Y yo tengo dones, de los que están descritos aquí. Pero vosotros, hermanos, todos tenéis dones. ¿Cómo los vais a emplear? Las hermosas, aquí veo aquí a las hermanas y
sus voces que tienen, ¿no? Cómo cantáis, con qué energía, con qué agrado. Recuerdo cuando yo dirigí la iglesia de Hospitalet, era una iglesia muy misionera. Realmente se duplicó la membresía, fue algo maravilloso. Y la primera vez que les escuché, estaba la iglesia llena. Digo, hermanos, cuánto me gusta oíros cantar. Digo, pero qué mal cantáis, era cierto. Qué malos que sois cantando. Digo, hermanos, yo quiero que salgan de aquí grupos que alaben al Señor. Poneros en marcha y empezar a perfeccionar las voces. Y crearon grupos, crearon coros, crearon de todo. Había dones allí en la iglesia. Gente que tocaba el piano, que sabía el violín. Había de todo. Y madre mía, cómo se pusieron en marcha y después qué bien lo hacían. Y cómo alababan al Señor. Ese problema aquí no lo tenemos. Tenemos buenas voces. Pero tenéis un don que debéis utilizar ¿para qué? Para ir allí, aunque sea al campo grande, con la anciana, con Gisette y con un grupito y alabar al Señor delante de la gente y dirán, pero ¿estos qué dicen? ¿Qué hacen? Pues lo que estáis haciendo es alabando al Señor y tenéis que ir allí. Yo lo he hecho en Inglaterra, en Francia, en Alemania. He ido con mi guitarra y con un grupito. Hemos ido cantando por las calles alegremente, alabando al Señor, y la gente nos preguntaba y nos decía, íbamos a la residencia de ancianos y alabamos al Señor como dice Pablo, que lo alabemos con cantos y himnos espirituales. Aquí, hermanos, hay dones que tenemos que poner realmente en marcha. ¿Para qué? Ya lo hemos leído. Para perfeccionar a los santos. Dice aquí, para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio. Hermanos, el ministerio no es cosa de los pastores, de los ancianos solamente, o de la junta de nombramientos, o del consejo, no. El ministerio es de todos, hermanos, de hombres, mujeres, niños, de todos los dones que hay en la iglesia. Tenemos que hacerlo juntos, unidos, con la misma esperanza, con la misma vocación, con el mismo don del amor. Juntos tienen que terminar para siempre todas esas discordias que el diablo siembra en las iglesias. Y juntos tenemos que ir a alabar al Señor, darle gracias de lo que Él ha hecho realmente por nosotros. Y después dice, hermanos, ¿hasta cuándo tengo que hacer yo esto? Nos dice Pablo, ¿hasta cuándo, hermanos, yo tengo que utilizar los dones para perfeccionar los santos? Que somos todos, los santos somos todos, para la obra del ministerio. ¿Cuánto tiempo? ¿Hasta cuándo? Lo tenéis ahí en el versículo del 13 al 16. Es maravilloso lo que está diciendo aquí Pablo. Voy a leerlo y solamente puntualizaré algunas palabras para que comprendáis que tenemos que hacerlo durante toda la vida, pero tenemos que hacerlo con los dones que el Señor nos ha dado. Los dones que el Señor nos ha dado los iremos incrementando, iremos creciendo en los dones y en los frutos que el Espíritu Santo nos va a dar para cosechar, y entonces la iglesia, ¿sabéis lo que va a ocurrir entonces? Hemos orado muchas veces aquí. El pastor Espejo, que estuvo aquí, nos dio unos temas estupendos. Estaban centrados en el reavivamiento a través del don profético del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, hermanos, vendrá sobre la iglesia o sobre esta iglesia de Valladolid cuando pongamos en práctica todos los dones y nuestra misión sea todos los cargos que van a ser elegidos tengan el proyecto común en dos áreas importantes. Una interna en la iglesia, como dice aquí Pablo, para formar a todos para la predicación del Evangelio, y otra externa, para que nos escuchen los demás de lo que dice el Apocalipsis 18. Un ángel que viene del cielo, que inunda todo el cielo con su gloria, invita al pueblo de Dios que dice, salid de ella, pueblo mío, de la confusión. Salid de la confusión, pueblo mío,
¿Para qué? Para que no participéis de los pecados de la ramera de Babilonia, ni recibáis sus plagas. Pero lo más importante, hermanos, ese llamado es para que nos unamos todos juntos y demos el mensaje final, para que todos conozcan que el único que merece adoración, alabanza, gloria y honra es el Creador de los cielos y de la tierra y el que nos ha redimido y nos ha rescatado. O sea, estas dos proyecciones tenemos que realizarlas. Una interna, dirigida por aquellos que tienen los mayores dones, que perfeccionan a los santos, y la otra externa, que no se queda aquí solamente con comer y engordar, no. Tenemos que ir a repartir el pan de vida, a aquella gente que está sedienta, que está hambrienta, y que ni siquiera saben que tienen hambre, no saben de qué, y tenemos que darle el alimento adecuado. Bien, vamos a leer el versículo 13 en adelante, y solamente puntualizaré unas palabras. Versículo 13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. ¿A dónde tenemos que llegar, hermanos? Y del conocimiento del Hijo de Dios. ¿El segundo punto cuál es? A Cristo. Debemos, si somos dignos, como decía, si tenemos que caminar de una vocación digna a la cual hemos sido llamados, es realmente el conocimiento del amor de Cristo y del Padre. Es ahí donde vamos a estar bien nutridos. Y a un varón perfecto a la medida de la edad y plenitud de Cristo. Es decir, ¿cuál es nuestro modelo, hermanos? De dignidad. Es Cristo, hermanos. Si queréis caminar en esa esperanza, si queremos caminar con esa dignidad, tenemos que seguir el camino de la dignidad, tenemos que seguirlo con Cristo. Es Cristo nuestro ejemplo, es Cristo de quien tenemos que aprender. Y continúa diciendo, ¿para qué? Dice el versículo 14, que ya no seamos niños fluctuantes. Qué contraste, ¿verdad?, con las palabras de Jesús. Dejad que los niños vengan a mí. Pero aquí lo compara con los adultos. Y los adultos no tenemos que ser niños de sí, no, no. Tiene que ser sí o tiene que ser no, pero sabiendo exactamente a qué nos estamos refiriendo, dice. Que ya no seamos niños fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrinas. Ay, cuántas doctrinas, hermanos, hay todavía dentro de nosotros que tenemos que abandonar. ¿Y cómo las abandonaremos? Estudiando la palabra, estudiando a Cristo. Está bien que nos escuchéis a los pastores, pero ahora ¿qué tenéis que hacer de lo que yo estoy diciendo? Como los bereanos. Ir a la palabra de Dios para ver si lo que dice el pastor Serrano es verdad y se ajusta a lo que dice la palabra de Dios. Ese es el camino. Yo no digo que no escuchéis a los pastores o a los ancianos o a los hermanos. No, perdón. Lo que estoy diciendo, hermanos, es que es la palabra de Dios a la que hay que seguir. Es la palabra de Dios la cual tenemos que aferrarnos. Y si hay algo que no comprendemos en la palabra de Dios, para eso está la asamblea plena, para hablarlo y el Espíritu Santo nos guiará. Porque sigue diciendo el versículo que dice, antes siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todas las cosas en aquel que es la cabeza, Cristo. ¿Hasta dónde debemos crecer, hermanos? ¿Cuál es nuestro modelo? Cristo. ¿Cuál es la doctrina que tenemos que defender? La doctrina y las enseñanzas de Cristo. Es ahí donde tenemos que ir. Y el versículo 16 dice, de lo cual todo el cuerpo compuesto bien y ligado sobre sí por todas las juntas de su alimento,
que recibe según la operación, cada miembro, conforme a su medida, toma aumento del cuerpo, edificándose en el amor. Es decir, que la Iglesia, hermanos, ese llamado a la dignidad, y yo con esto voy a ir terminando, voy a concluir. Ese llamado que hace Pablo a la dignidad, aquel que es digno, Pablo lo dice desde la cárcel. Pablo lo dice desde el experimento del apedreamiento, de la persecución, de las cárceles, de los latigazos que le habían dado varias veces. Desde ese contexto Pablo está hablándonos y nos dice que, yo preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que sois llamados. Y la vocación, hermanos, tiene que ver con representar a Cristo, con hablar del amor de Dios, con entregar todos nuestros dones, nuestra vida entera a Dios. Yo ya sé que esto no es fácil, hermanos, lo sé, lo comprendo, pero no os agobiéis, no os angustiéis. Poneos en manos del Señor, aunque estéis a punto, como yo, de decir que somos desecho y que vamos a morir. No importa. El tiempo de vida que os quede, el tiempo de vida que tengáis, entregarlo al Señor. Y el Señor guiará vuestras vidas por este camino de dignidad. Entonces, hermanos, tenemos que responder a la pregunta esa del camino de la dignidad, el camino de la vocación, de la esperanza, el camino de entregar todos nuestros dones al Señor Jesús para beneficio del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad perfecta de la fe, de la entrega, del servicio y finalmente dice que del amor. Yo os pregunto, hermano, ¿estás dispuesto a recibir más dones y a practicar los dones que tienes, a practicar los dones que ya tienes para honra y gloria del Señor? ¿Yo puedo ver las manos de todos vosotros? Veo que hay algunos que no estáis convencidos, ¿No tenéis ningún don? ¿Pensáis que el Señor nos ha dado? Os animo a que toméis en serio lo que os estoy diciendo. Recibiréis la honra y la gloria del Señor. Y aquel que haya hecho algo por uno de esos pequeños de Jesús, recibirá en la vida eterna el doble. Así que tenemos ganancias por todos los lados. Así pues, hermanos, yo termino ya. Quiero dejar ya la labor en manos después del pastor cuando venga que nos presente la comisión. Pero yo voy a hacer una oración antes de concluir. Voy a orar. Oremos, hermanos. Bendito Padre que estás en los cielos. Sabemos, Señor, que somos pecadores, que nos falta conocimiento, que nos falta energía, que nos falta decisiones. Lo sé, Padre Santo, por experiencia. Aunque tú me llamaste desde muy temprano para ser tu hijo y para predicar tu palabra, pero sé, Señor, a través de cómo me has guiado en la iglesia, sé que no es fácil que los hermanos puedan comprender y seguir todas aquellas cosas que tú has ordenado y mandado. Sabemos, Padre Santo, que el mundo nos atenaza con todas aquellas cosas que Satanás está poniendo al servicio del pecador. Sabemos que él ofrece un camino más fácil, pero sabemos que ese camino que es ancho conduce a la perdición. Y tú, Señor, nos has puesto un camino de servicio, un camino estrecho, pero un camino también que nos da paz, que nos da seguridad, que nos da todo aquello que tiene que ver con la gloriosa esperanza de saber que vamos a heredar la vida eterna en un reino que pronto está a punto de manifestarse. Por lo tanto, yo te ruego, Padre Santo, por todos los que estamos aquí presentes, por todos los hermanos, por este grupo que va a ser elegido nuevamente,
por esta comisión de nombramientos y por el pastor. Te ruego, Padre Santo, para que tú les guíes, les dirijas, para que elijan los dones más adecuados para el servicio, para que sirvan aquí en esta iglesia y podamos predicar el Evangelio aquí en todo Valladolid y en la provincia, para establecer nuevos grupos, para establecer nuevas iglesias. Padre Santo, guíanos, danos tu Santo Espíritu y perdónanos por nuestras deficiencias y nuestros pecados. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén.